Vamos a iniciar entonces esta noche con los temas centrales de conclusiones. Ya hay, por supuesto, un nuevo escenario político, si lo quiere ver así en Ecuador. Ya hay de nueva cuenta un Congreso. ¿Por qué le digo que ya hay? Bueno, porque por la muerte cruzada el Congreso fue disuelto, pero ya existe un nuevo Congreso. También ya hay posiciones definidas. Y una de esas posiciones es muy importante, es muy poderosa, y pues hay que revisitar el tema de lo que en la historia del gobierno de Lasso ocurrió. Ya le voy a decir de quién se trata. Vamos a iniciar. Por lo pronto le pido me acompañe con la etiqueta ConcluCronfle. El hashtag es ConcluCronfle, con K, es el apellido de mi invitado, por supuesto. ConcluCronfle, esa es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en X, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa cuenta en X, antes Twitter, con la etiqueta ConcluCronfle, por favor. Mire, le digo, Ecuador está entrando en un nuevo ciclo político, ¿sí? Es una nueva era, viene pues toda la esperanza depositada en Daniel Noboa, cuando pues este jueves, ya esta semana, va a asumir la presidencia para completar hasta 2025 nada más, ¿no? Este periodo que deja a medias Guillermo Lasso. A principios de este mes entrevisté al expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad, quien destacaba la importancia de que Noboa se rodee de un buen gabinete y del papel positivo o negativo que puede tener la Asamblea. Esto fue lo que me dijo Mahuad, escuche. Tiene que superar dos temas bien importantes. Uno, yo creo que la principal obligación de un presidente electo es rodearse de la mejor gente que pueda, reunir todo el talento que pueda alrededor. Entonces él tiene que formar un gabinete, y yo creo que le ayude a gobernar, si es posible con gente de mucha experiencia. Y el segundo tema es la Asamblea. Él no tiene la mayoría en la Asamblea. Por eso le decía. Así es. Le pasa lo mismo que a Lasso, no lo van a dejar gobernar. Tiene un obstáculo inicial similar al del presidente Lasso, sí. Podría ser, ¿no? Podría ser que le pase lo mismo que a Lasso. Podría, es una posibilidad. ¿Por qué? Porque ya se abrió la puerta a la muerte cruzada, por primera vez. Pero a ver, vamos a ver el gabinete. Nuestra compañera Ana María Cañizares nos detalla el perfil de algunos nombres que ya han sido anunciados. Ponga atención. Se acerca la hora de gobernar para el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, en un momento de amplia expectativa nacional. El empresario de 35 años que ofreció durante la campaña dar frescura y juventud a su gobierno si ganaba la contienda, ha anunciado algunos de los nombres que conformarán su gabinete. Entre ellos, hay jóvenes que tendrán en sus manos la compleja tarea de tomar decisiones en un país agobiado por la crisis de seguridad y los problemas económicos. En medio de la crisis de energía eléctrica que vive el país desde el 27 de octubre y que incluye cortes diarios de luz, Noboa anunció que Andrea Arrobo será la ministra de Energía y Minas. Arrobo, de 33 años, es licenciada en Relaciones Internacionales y funcionaria del ministerio que ahora liderará. Es especialista en energía y posicionamiento del hidrógeno para una transición energética. Enfrentar el desgaste económico de Ecuador y los números en rojo en la caja fiscal ha sido encomendado a Sarija Moya, de 35 años, quien sería la nueva ministra de Economía y Finanzas. Moya es economista y tiene estudios de posgrado en Economía y Gestión. La educación, uno de los temas sensibles de la política social, estará comandada por Daniel Calderón, de 32 años. Se ha desempeñado como docente y ha ocupado cargos públicos en el Ministerio de Educación y en la Secretaría de Educación Superior. Consolidar acuerdos comerciales aún pendientes con Estados Unidos y abrir nuevos mercados será el reto de Sonsoles García, de 33 años, una abogada especialista en comercio exterior que liderará la política comercial del país. Mientras que Sade Fritzsche será la ministra más joven del gabinete de Daniel Noboa. Con 26 años tendrá en sus manos dirigir la política ambiental y de sustentabilidad ecológica del país. En la parte del humano, Niels Olsen, de 35 años, continuará como ministro de Turismo, cargo que ocupa desde que comenzó el gobierno de Guillermo Lasso en 2021.
En materia de transporte y obras públicas, el ingeniero civil Roberto Luque, de 36 años, se encargará de supervisar la gestión en medio de un historial de proyectos que han estado marcados por la corrupción y daños estructurales desde hace varios años. Sobre estos nombramientos, Fidel Jaramillo, exgerente general del Banco Central de Ecuador, docente universitario y alto funcionario del BID hasta 2020, dijo a CNN que la juventud debe venir acompañada de madurez. Eso es positivo para el país. Me parece importante que los jóvenes empiecen a hacer carrera política, porque de lo contrario quedaría en manos de los viejos sabidos que saben los tejes y manejes de la cosa pública en beneficio personal o por intereses oscuros. Sin embargo, como decía, los retos son gigantescos y se requiere no solamente experiencia, conocimiento, sino también la madurez para enfrentar todo tipo de negociaciones con los organismos multilaterales, con los mercados y también con los actores políticos en el país. Con más experiencia en diferentes campos estará Gabriela Sommerfeld, de 52 años, como nueva canciller. Es una empresaria del mundo hotelero y turístico, tiene estudios en finanzas y administración de empresas, fue la primera mujer en dirigir una aerolínea en Ecuador y forma parte de diferentes grupos corporativos. En el plano de la comunicación, Roberto Izurieta, con más de 30 años de experiencia en la consultoría política, ha sido considerado como futuro secretario de Comunicación para dirigir la política comunicacional y la relación de Noboa con los medios. Izurieta es profesor de la Universidad George Washington y ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España. Ha sido asesor de varios presidentes. Izurieta fue colaborador de CNN y hasta hace poco se desempeñó como embajador de Ecuador en Chile. Así, muy buenas tardes. Gracias. Desde el sector bananero, del cual proviene el imperio familiar de Daniel Noboa, Franklin Palacios, de 52 años, será el ministro de Agricultura y Ganadería. Fue presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano. Y el periodista deportivo y ex concejal del municipio de Guayaquil, Andrés Gushmer, de 45 años, será el ministro del Deporte. Todavía restan confirmar nombramientos cruciales para la seguridad del país, como los nuevos ministros del Interior y de Defensa. Existe expectativa en el país por cómo algunos de los jóvenes nuevos ministros y otros experimentados enfrentarán los problemas, las presiones políticas y la crítica desde diferentes sectores. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. Y no solamente será el presidente Daniel Noboa quien tenga que lidiar con el legislativo, con la asamblea. También a estos funcionarios que acaba de ver les va a tocar, pues en parte, ¿no?, vérselas con los legisladores de la Asamblea Nacional, que también están iniciando su gestión. Se quedaron, dice mi invitado, se quedaron los que la gente quería que se quedaran. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a ser la relación con Noboa de esta asamblea? ¿Por qué la pregunta? Bueno, primero es muy válido porque no tiene mayoría, porque de nueva cuenta la mayor fuerza dentro de la asamblea es la Revolución Ciudadana, es decir, la oposición a Noboa, ¿sí? Y se abrió la puerta o la abrió Lazo al tema de la muerte cruzada. Entonces, a veces, le digo, a veces pasa, ¿no?, que cuando se abre una puerta se vuelve giratoria, y en Latinoamérica lo vemos muy seguido, empieza a convertirse en entradas y salidas. ¿Cómo va a ser la relación ahora? ¿Cómo va a ser la relación ahora? Vamos a hablar, si le parece, pues tal vez con el que tenga la mayor influencia, pero seguro la voz más fuerte, por lo menos ahora, dentro de la asamblea. Vamos con él. Y le estoy hablando del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, por supuesto, es Henry Kronfle, en realidad es Henry Fabián Kronfle Cosaya. Bienvenido, gracias por estar aquí, buenas noches. Gracias a ustedes, Fernando, es un placer estar con ustedes y con toda su audiencia. Gusto saludarle de nuevo, aclararle a nuestra audiencia que Henry Kronfle es del Partido Social Cristiano de Ecuador. Obviamente, para poder ser presidente de la Asamblea Nacional, pues tuvo que lograr los votos que fueron entregados por no solamente la Revolución Ciudadana, no solamente el Partido Social Cristiano, sino también Acción Democrática Nacional, ¿sí? Entonces aquí hay un consenso, pero fue duro en sus palabras con el presidente Guillermo Lasso, y yo le pregunto si algo tiene que ver
por el cambio de postura de Guillermo Lasso en aquel momento en el que también se había ya perfilado y decidido que fuera el presidente de la Asamblea. Sin embargo, de última hora, Guillermo Lasso cambia de parecer y entonces se va con Pachacutic. ¿Tuvo algo que ver eso? No, para nada, Fernando. Uno en la política tiene que dejar los asuntos personales, los asuntos son institucionales y sobre todo son resultados que uno tiene que dar sirviendo al pueblo. Ese siempre ha sido mi creencia y como yo siempre he actuado. El problema de Guillermo Lasso, y fui duro con él, es porque más allá de una traición a un político, que es lo de menos, inclusive esos circos a veces hasta entretienen, es la traición al pueblo por no cumplir el plan de gobierno y llevarnos a la grave crisis que está viviendo el Ecuador de inseguridad y de desempleo. Es sumamente mala la situación que está viviendo el Ecuador y de ahí la crítica. Oiga, Henry, pero habrá quien en otro sentido le diga, bueno, pero a ver, es que Lasso no pudo gobernar porque el legislativo no lo dejó, la asamblea no lo dejó y por eso acaba asistiendo a la muerte cruzada. A ver, el tema de gobernabilidad lo sabemos, ¿no? No solamente basta con ser presidente, sino que se tengan pues las alianzas y los números dentro del legislativo para proyectos de ley, para reformas, para lo necesario. Habrá que ver entonces qué le responde usted a aquellos que dicen, no, es que no fue Lasso, es que fue la asamblea quien no lo dejó. Gracias por la pregunta, es bien importante poderle aclarar a la opinión pública esto. Primero, el señor Lasso mandó 7 proyectos de ley a la Asamblea, uno lo tuvo que reenviar, es decir, se lo rechazó y lo envió un mes después porque estaba mal estructurado, no pasó el análisis de la Unidad Técnica Legislativa en materia de constitucionalidad. Todos sus proyectos fueron aprobados o están en segundo debate en este momento, o sea que el dato mata el relato. Después salió con una crítica diciendo que el Partido Social Cristiano había hecho una suerte de alianza con el correísmo. Cuando vemos las votaciones en los 2 años del periodo legislativo del gobierno de Guillermo Lasso hasta que disolvió la Asamblea, más de 647 votaciones, en 322, es decir, en el 49%, el gobierno de Lasso votó con el correísmo. Y si hubiera habido un acuerdo entre el Partido Social Cristiano y el correísmo sin Lasso, se hubiera visto reflejada en esa votación. Y esa votación del Partido Social Cristiano con el correísmo sin Lasso fueron 47 veces, es decir, el 7%. El dato mata relato. La incapacidad de gobernar del gobierno después fue en sentido contra la Corte Constitucional. Cuando se disolvió el Congreso tenía que pasar los proyectos de ley económicos urgentes a la Corte Constitucional, tampoco se los aprobaron. Entonces le echó la culpa a la Corte Constitucional. Entonces cuando uno le dice a todos los demás que son responsables de las responsabilidades que tiene uno, el país está donde está. Es la respuesta, por supuesto, de Henry Kronfle, pero no así la narrativa de Guillermo Lasso. Por supuesto, ahí están las dos versiones para que la gente saque sus conclusiones y evalúe. Ahora, le voy a preguntar lo siguiente. Aquí lo que necesita urgentemente Daniel Noboa es gobernabilidad, ¿sí? Es un hecho, no tiene la mayoría en el legislativo. La oposición es la que tiene la mayoría, estamos hablando de la Revolución Ciudadana. Después viene el Partido Social Cristiano. Son dos fuerzas sumamente importantes que pueden determinar el rumbo precisamente de esta gobernabilidad que necesita Daniel Noboa. Hacia el interior, Henry, dígame, ¿ya hay una predisposición para bien o para mal en este sentido con respecto al presidente Daniel Noboa? ¿Qué se ha escuchado? ¿Qué se está hablando? ¿Y cuál es la postura de la actual Asamblea en sus mayorías? Claro, a ver, primero contesto con hechos, porque ya se dio la primera votación que justamente demuestra que existe un proceso de gobernabilidad al interior de la Asamblea. Obtuvimos 128 votos para la presidencia aquí de su servidor, de Henry Kronfle, en donde 51 de los 128 fue la Revolución Ciudadana, es decir, hubieron 77 votos que por sí solos ya son más que una mayoría de las demás tiendas políticas, no solo Partido Social Cristiano y el gobierno, sino también Suma, Reto, Centro Democrático y otros que aportaron con votos. Entonces, hay una suerte de consenso de que hay que trabajar en una gobernabilidad y en ejes de trabajos específicos. Ejes como son justamente la generación de empleo, el tema de la salud, el tema de la educación y el tema de la seguridad, más allá del tema de la fiscalización.
que he sido muy claro y que esta Asamblea lo va a hacer de manera muy frontal, con seriedad, sin temor, ni favor, ni circo, ni show, como lo hemos dicho. Vamos a hacer un trabajo muy serio de fiscalización, haciendo justicia, jamás viendo venganza. Entonces, yo creo que hay un consenso en ese sentido de los ejes de trabajo y cuál va a ser la mecánica también para ser eficiente, porque hay que ciudadanizar a la Asamblea Nacional para levantarle la imagen, estar más con el pueblo, trabajando en territorio y no entre cuatro paredes, discúlpeme, bla, 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 y no dando resultados. Hay que compilar un sinnúmero de proyectos, más de 500 proyectos de ley presentados que lo estamos compilando por materia, ojalá los podamos hacer 50, y los proyectos que están listos ahora para segundo debate, entre ellos proyectos importantísimos de temas de migrantes que no pueden ser olvidados, y temas, por ejemplo, de equidad salarial para la mujer ocupando el mismo puesto que el hombre. Es impresentable que una mujer gane menos si ocupa el mismo puesto que un hombre normalmente en el país, según lo que nos muestran las estadísticas. Entonces, hay cosas que se van a hacer resolver muy rápido, más allá de que le vamos a dar celeridad, y eso es parte del consenso de la mayoría, a los proyectos que envíe el presidente Daniel Noboa en cuestión de emergencia económica, que se tienen que tratar en un plazo máximo de 30 días una vez presentado. Y por supuesto me imagino que será lo mismo para los temas de seguridad, que es la prioridad, o al menos así lo dejaron saber los ecuatorianos. El tema de la seguridad cobraba prioridad en todo lo que fue la campaña. Henry, deje de marcar una pausa, le dejo esta pregunta en la mesa. El tema de la muerte cruzada es una puerta que ya se abrió. ¿Ha cambiado la forma de pensar de los asambleístas, dado que ya conocen esta como una realidad? Que cualquier presidente se las puede aplicar, por cierto. ¿La muerte cruzada ha hecho algún cambio en la mentalidad de los asambleístas? ¿Qué se comenta acerca de este acontecimiento, que es sin duda histórico? Dígamelo después de la pausa. Regreso, es Henry Kronfle, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Ya vengo. Estoy de vuelta con Henry Kronfle, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, me acompaña desde Quito, allá en Ecuador, y le preguntaba si hubo algún cambio perceptible, por supuesto, dentro de la mentalidad de los asambleístas, dada la experiencia de la muerte cruzada. Es decir, es una puerta que se abre, yo lo decía, pues sarcásticamente, como normalmente hago mis comentarios, que cuando se abre una puerta de este tipo, a veces en Latinoamérica se vuelven puertas giratorias, o sea, las empiezan a usar para entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Basta ver, por ejemplo, Perú, ¿no? Desde el legislativo quitan, ponen presidentes, bueno, ahora un presidente disolvió la asamblea y el que sigue puede hacerlo, y son vueltas giratorias, puertas giratorias, ¿no? Le pregunto, ¿hay un cambio de mentalidad? ¿Cómo se percibe esto en esta nueva asamblea? Gracias por la pregunta, es súper importante, Fernando. A ver, primero aclarar que la muerte cruzada es un mecanismo de dos vías. Es decir, la puede invocar el presidente como lo hizo a través de un decreto, o la puede invocar la Asamblea contra el presidente para que asuma el vicepresidente y se convoquen, termine el periodo y se siga, digamos, el sistema democrático. En este caso fue invocada por el presidente de la República, pero tiene un sentimiento, una razón de ser, un origen la muerte cruzada, y es que el presidente la debe de invocar cuando siente que toda su actividad política para generar gobernabilidad, todo su plan de gobierno ha sido bloqueado por la Asamblea Nacional. Entonces, se convoca elecciones en un periodo no mayor a 6 meses, se escoge un nuevo Congreso y se escoge, normalmente debería ser a ese presidente mismo, que tiene el apoyo del pueblo, para entonces ese presidente ratificado por el pueblo gobernar con un nuevo Congreso. ¿Qué pasó aquí? Pasó al revés. Se invocó la muerte cruzada, disolvió el Congreso, el presidente no corrió porque jamás iba a tener el apoyo con una popularidad menor al 7%, no tiene un solo asambleísta en el marco del Congreso del Ecuador, de la Asamblea Nacional del Ecuador, es decir, se quedó sin un bloque o una bancada legislativa, y él se fue a su casa y 30% y más de los asambleístas que salieron de la asamblea por la muerte cruzada regresaron. Entonces, el pueblo demostró que la muerte cruzada en esta ocasión no sirvió como un pretexto del presidente para decir no me dejan gobernar. El que se fue a la casa fue él. La voz del pueblo es la voz de Dios, olvídese. Esto fue una válvula de escape cuando el presidente vio que se le venía lo que se denomina un impeachment, o sea, una destitución por presuntos actos
de, digamos, políticos, de Sí. responsabilidad política en la Asamblea Nacional. Entonces, el precedente es pésimo porque mañana un presidente que se vea mañana involucrado en responsabilidades políticas y decide un Congreso hacer un impeachment, pues simplemente hace una muerte cruzada y disuelve el Congreso y no hay nadie que fiscalice la propia acción del presidente de la República. Eso es lo que nos debe preocupar de fondo. Bien, voy a cambiar, quiero cambiar el tema. Algo que llama la atención es que quiero preguntarle por qué le dieron la comisión de fiscalización al correísmo. A ver, Pamela Aguirre es radical, correísta, ¿no? Además, perdón, sumamente cuestionada por recolectar firmas falsas para tratar de que se lograra la reelección indefinida. ¿Por qué le dan a alguien así y por qué le dan al correísmo la comisión de fiscalización? No la tienen ellos, tienen solo 4 de los 9, no tienen mayoría. Tienen la presidencia sí, pero no tienen la mayoría de la comisión de fiscalización. Y déjenme explicarle cómo opera lo de las comisiones, porque es importante que la gente lo sepa. En la Ley Orgánica de la Función Legislativa existen 15 comisiones permanentes. La primera, Justicia, que tiene 10 miembros, y todas las demás. Finalmente, la de fiscalización, que es la 15ª, que tiene 9 miembros. La ley dice que la presidencia y la vicepresidencia tienen que tener alternancia de género, hombre-mujer, mujer-hombre, y que dentro de una comisión tiene que haber equidad de género. En el caso de justicia, 5 mujeres, 5 hombres. En las demás comisiones, o 5 mujeres, 4 hombres, o 4 mujeres y 5 hombres. Entonces, dicho esto, es un tema matemático. Teniendo 51 asambleístas, la Revolución Ciudadana, dividido para 15 comisiones, toca de 3 por comisión, que serían 45, y sobran 6. Quiere decir que en 6 comisiones van a tener 4 personas y en 9 comisiones van a tener 3. De ahí que cuando se hacen las votaciones de las comisiones, ellos puedan lograr los votos para poner las autoridades. Ese es otro tema, más allá, que se pidió en el marco de las negociaciones de la mayoría, que las presidencias y vicepresidencias de las comisiones no estén ocupadas por el mismo partido político. Por eso usted ve que ninguna comisión tiene en mayoría un solo partido político. Tiene que, para efectos de tener mayoría, obviamente sumar los votos de lo que conforma la mayoría en este momento entre las diferentes tiendas políticas. Nadie por sí solo tiene una mayoría, y hubo una excepción por el gobierno, en el sentido de que ellos querían, para aterrizar el plan de gobierno, las comisiones que tienen que ver con el plan de gobierno. En este caso, desarrollo productivo, régimen económico, el tema de la Comisión de Seguridad, sí, relaciones internacionales, entre otras. Entonces, las demás fue una suerte de sorteo y tocó como tocó, y todo el mundo respetado, y nadie tiene mayoría por sí sola como partido político. Le pregunto esto porque, además de llamarme la atención, me hace cuestionarme si entonces, en realidad, como lo denuncian desde Construye, el partido de Fernando Villavicencio, se les está aislando. Hay como una sensación, o incluso denuncia, de que se les está aislando, se les está haciendo a un lado, cuando creo que de no haber ocurrido lo que ocurrió, el asesinato de mi tocayo, pues incluso hasta sería posiblemente el presidente. ¿Se le está aislando a Construye? No, para nada. Si usted ve la votación, ¿cómo se van a estar aislando y votar por la presidencia de aquí de su servidor? Yo obtuve 128 votos, que es histórico en el Parlamento ecuatoriano, y dentro de esos 128 votos están los de Construye. Otra cosa más, cuando teníamos que hacer las listas para las diferentes comisiones especializadas permanentes, dentro de los 18 personas que quedaron finalmente en la bancada de Construye, prácticamente al 50% se lo pudo complacer en el marco de las comisiones y las vocalías que querían estar. Las demás no se pudieron, porque ni el propio Partido Social Cristiano, al cual yo me pertenezco, pudo, digamos, cumplir con el 100% de los requerimientos de sus propios asambleístas dentro de la bancada, porque es imposible matemáticamente, porque hay estas reglas que le expliqué: equidad de género y alternabilidad de género para efecto de las autoridades de cada una de las comisiones. Es más matemático que político el tema. Bien, gracias por dejarlo claro. Le digo, este es el sentir de, perdóneme usted, este es el sentir de pues algunos integrantes de Construye, por eso le extendía esta preocupación. Pero bueno, ahí está la aclaración de Henry Kronfle. Hay muchos más temas que hablar. Vamos a darle un poquito de tiempo, vamos a dejar que tome posesión el presidente Noboa. Lo voy a invitar, si acepta, más adelante para ya entrar pues en acción, vamos a decirlo así, con las políticas y con otros temas como
pues cuentas pendientes de gente como Correa, el tema de la fiscal Diana Salazar, en fin, pero creo que necesitamos darle ese pequeño espacio a la política ya una vez que Daniel Noboa esté juramentado, o bueno, que tome posesión. Le mando abrazo, Henry, gracias por haber aceptado esta entrevista y lo molesto más adelante de nueva cuenta. Nunca es molestia, otro abrazo para usted y para toda su audiencia, siempre a las órdenes. Gracias por la entrevista. Gracias, qué amable. Un gusto verlo de nueva cuenta. Es Henry Kronfle, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional que me acompañó desde Quito. Voy a hacer una pausa, regreso.